El vino tinto empapó la camisa plateada de Marcus Cole, un padre soltero que trabajaba turnos nocturnos para pagar las facturas del hospital de su hijo. Las risas estallaron en el salón de baile dorado. Victoria Hale, una despiadada multimillonaria, lo miró con desprecio. La gente como tú solo arruina mis eventos. Marcus permaneció en silencio, tragándose su humillación. Pero Victoria no lo sabía. El hombre al que acababa de degradar guardaba un secreto lo suficientemente poderoso como para destrozar su imagen perfecta. Si supiera quién era realmente, ¿se atrevería? Marcus Cole se quitó la camisa empapada en el vestuario del sótano del Westbrook Grand Hotel, observando cómo la mancha de vino tinto se extendía por la tela plateada como sangre. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la humillación que aún le quemaba la piel como una herida física. 2 horas antes, había estado de rodillas delante de 500 personas, limpiando vino del suelo de mármol, mientras una mujer lo observaba con el tipo de repugnancia que se reserva a los insectos. El hospital había llamado 30 minutos después de que él comenzara su turno esa noche. Los niveles de oxígeno de Lucas habían vuelto a bajar. Su hijo había ingresado en el Metropolitan Hospital 3 meses antes con una cardiopatía congénita que requería un seguimiento continuo. La palabra grave se había convertido en habitual en el vocabulario de Marcus. La palabra cirugía se había vuelto inevitable. La cifra que no dejaban de mencionar, $80,000, se había convertido en un fantasma que lo perseguía a cada momento. Se puso una camisa limpia y miró su teléfono. El supervisor del turno ya había señalado su ausencia. Necesitaba dinero, no explicaciones. Mañana buscaría más horas en el servicio de conducción. Esa noche iría al hospital y se sentaría junto a la cama de su hijo, escuchando los monitores que mantenían vivo a Lucas. Lo que Marcus no sabía era que la mujer de la fiesta, la de los ojos azul hielo y los zapatos de $12,000, tampoco lo había olvidado. Ya estaba pensando en él, ya estaba dando instrucciones, ya estaba empezando a destruirlo, con una llamada telefónica cuidadosa tras otra. Victoria Hale estaba sentada en la parte trasera de su Mercedes negro, viendo cómo la ciudad se difuminaba tras la ventana como una acuarela que se disuelve con la lluvia. La gala benéfica había sido un desastre. Su vestido estaba manchado. Su estado de ánimo era peor que manchado. Estaba destrozado. Elliot Kane estaba sentado a su lado en la oscuridad, con una expresión cuidadosamente neutra. Elliot era bueno en eso, en decir exactamente lo que Victoria necesitaba oír, envuelto en una voz que sonaba como preocupación, pero que en realidad era algo completamente diferente. Algo más afilado, algo con dientes. Ese camarero, dijo Victoria, mirando por la ventana, se escapó. Se marchó en mitad de su turno. No es problema tuyo, respondió Elliot. Era el director de operaciones del grupo Hale y hacía tiempo que había aprendido a leer a Victoria Hale, del mismo modo que un cazador lee las huellas de los animales en el barro. El tonto la fastidió. Tú le corregiste. No pudo asumir las consecuencias. No es culpa tuya. Victoria no respondió de inmediato. Había construido un imperio convirtiendo la debilidad en ventaja comercial. Había aprendido pronto que la gente respondía al poder, no a la amabilidad. La prensa la llamaba la reina de hielo. El nombre le quedaba bien. Lo había cultivado con la precisión de un escultor que trabaja el mármol. Lo que Victoria no le contaba a nadie era por qué necesitaba ser tan dura, tan intocable, tan completamente sola. Había secretos en su vida que requerían una vigilancia constante. Un momento de descuido podía deshacer todo lo que había construido. Una palabra equivocada podía destruirla. Era propietaria de una finca de 12 dormitorios en los Hamptons en la que nunca había dormido. Tenía un ático ejecutivo en Manhattan, en la planta 68, que era más un museo que un hogar. Pasaba la mayoría de las noches en las oficinas del grupo Hale, rodeada de cristal y acero, y del suave murmullo de su propia autoridad. La soledad le sentaba bien. La protegía. Mantenía a la gente a una distancia que hacía imposible cualquier daño. Elliot se inclinó ligeramente hacia adelante, su colonia cara y abrumadora en el espacio reducido del coche.
El video de esta noche ya está circulando en las redes sociales, dijo. Deberías adelantarte a ello. Controla la narrativa antes de que ella te controle a ti. Victoria se volvió para mirarlo. Elliot tenía un don para anticiparse a los problemas. Había sido su mano derecha durante 5 años, desde que se unió al grupo Hale como analista recién salido de la Escuela de Negocios de Colombia. Era ambicioso, pero no de forma evidente. Era leal, o al menos eso creía ella. O tal vez simplemente se había permitido creerlo porque su lealtad le facilitaba la vida. ¿Qué sugieres?, preguntó ella. Controla la narrativa, dijo Elliot simplemente. Haz saber a la gente que las normas son importantes, que tú las mantienes, que no eres alguien que tolera la incompetencia. Averigua quién es. Asegúrate de que entiende que nadie avergüenza públicamente a Victoria Hale sin consecuencias. El Mercedes se detuvo frente a su edificio de oficinas. Victoria salió al frío aire de noviembre. La ciudad se extendía ante ella, infinita e indiferente. El viento atravesaba su vestido, pero ella no lo sentía. Hazlo, le dijo a Elliot. Quiero que lo entienda. 5 días después, Marcus estaba sentado en su pequeño apartamento con manchas de humedad que florecían en el techo como flores en descomposición. Su casera, Rachel Patterson, había llamado 3 veces esa semana. El alquiler vencía en 10 días. Marcus tenía $130 en su cuenta corriente. Había probado con 7 agencias de empleo. ¿7? Todas le dieron la misma excusa vaga. Recortes presupuestarios. No estamos contratando perfiles como el suyo en este momento. Vuelve a intentarlo dentro de unas semanas. El tono era de disculpa, pero el mensaje era claro. Algo había cambiado. Algo había cambiado bajo la superficie de su vida y él no tenía poder para detenerlo. En la 8ª llamada, un hombre llamado Thomas, de Elite Haven Services, le dijo la verdad. Marcus, estás en la lista negra, dijo Thomas en voz baja, como si confesara un delito. Recibí una llamada de alguien de Hale Group. Me dijeron que si te colocamos en algún sitio, rescindirán su contrato con nosotros. Son uno de nuestros mayores clientes. Lo siento. Necesito este trabajo. Tengo una familia. Marcus se quedó sentado con el teléfono pegado a la oreja durante un largo rato después de que Thomas colgara. Al principio las palabras no tenían sentido. En la lista negra como si fuera un delincuente conocido, como si fuera alguien peligroso. Hale Group, la empresa propiedad de la mujer de la fiesta. Esa noche la buscó en internet, sentado a la mesa de su cocina, con una taza de café frío en el codo. Victoria Hale, 31 años. Nacida en la nada, abandonada por sus padres a los 3 años, criada en el sistema de acogida hasta los 18, construyó un imperio desde cero a través de los bienes raíces y el capital riesgo. Forbes la había calificado de despiadada y visionaria. The Times la había calificado de fuerza de la naturaleza. Business Insider la había descrito como la mujer que aprendió pronto que las emociones eran un lastre. Todos los artículos incluían una fotografía de una mujer con una postura perfecta, un maquillaje perfecto y unos ojos que no revelaban absolutamente nada. Sus ojos eran como el cristal, hermosos, reflectantes, pero fundamentalmente vacíos. Un artículo mencionaba su fundación benéfica, Donantes Anónimos, la financiación de hospitales infantiles en 3 estados. La contradicción fascinaba a Marcus. Una mujer que humillaba públicamente a un camarero también financiaba obras benéficas anónimas. Una mujer que actuaba como un robot en público también se preocupaba lo suficiente por los niños como para donar millones. Marcus archivó cuidadosamente esta contradicción. Significaba algo. No estaba seguro de qué, pero significaba algo. Necesitaba dinero. Lo necesitaba urgentemente. La cirugía de Lucas no podía retrasarse indefinidamente. Los médicos le habían dado 6 meses, tal vez 9 si eran optimistas. Después de eso, las complicaciones serían inevitables. Su hijo desarrollaría un edema pulmonar. Su hijo se deterioraría. Su hijo posiblemente moriría. Marcus tomó una decisión que le aterrorizaba. Conocía un secreto sobre Victoria Hale. Era el tipo de secreto que podía destruir a alguien si se utilizaba correctamente como arma.
Lo había descubierto por casualidad años atrás. Un amigo que trabajaba en la administración del hospital lo había mencionado una vez de pasada, con el tipo de discreción que sugería que no era información que él pudiera compartir. Marcus había comprendido inmediatamente que se trataba de algo importante, algo privado, algo que podía hacer mucho daño a alguien si se revelaba. Nunca había pensado en utilizarlo. Nunca había pensado en Victoria Hale. Pero la desesperación era una droga que reescribía los cálculos morales. A las 9:00 de esa noche, Marcus había decidido qué hacer. No la chantajearía, no la extorsionaría. Simplemente le haría entender que lo sabía. Le haría comprender la vulnerabilidad de su posición. Quizás eso sería suficiente. Quizás el miedo lograría lo que la súplica directa no había conseguido. Elliot Kane estaba de pie en su apartamento del centro de la ciudad viendo cómo caía la bolsa en 3 pantallas diferentes. Los números estaban en rojo. Los números eran sangre. La empresa de su madre estaba sangrando capital a un ritmo que le ponía enfermo. La empresa que su familia había tardado 30 años en construir estaba a 6 meses de la quiebra. Elliot sabía de los problemas financieros desde hacía 2 años. Se había mantenido en silencio, observando, calculando, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando se unió a Hale Group hace 5 años, sabía que era algo temporal, un puente, una forma de acumular el poder y los conocimientos suficientes para salvar el negocio de su familia del colapso total. Había empezado a sembrar ideas en la cabeza de Victoria hacía 6 meses. Expansión agresiva, inversiones arriesgadas, movimientos que desestabilizarían su empresa lo suficiente como para crear una oportunidad. Si el barco se hundía, alguien tenía que tomar el timón y redirigirlo hacia la seguridad. Victoria no era su objetivo, la empresa lo era, pero el camarero, ese Marcus Cole, era una complicación inesperada. Cuando Elliot descubrió que Victoria estaba obsesionada con él, que temía que la demandara o la expusiera ante la prensa, Elliot se dio cuenta de que le habían hecho un regalo perfecto. Podía utilizar a Marcus Cole para mantener a Victoria distraída. Un hombre al que ella temía y que podía distraerla de los sutiles cambios que se estaban produciendo dentro de su propia junta directiva. Elliot ya había colocado a 3 miembros de la junta, cada uno con incentivos económicos para votar en su contra. Uno de ellos tenía una hija en un colegio privado muy caro. Otro tenía deudas de juego. El tercero era simplemente ambicioso y quería las promesas de ascenso de Elliot. El incidente del camarero había sido perfecto. Elliot simplemente se había asegurado de que las personas adecuadas se enteraran. Había hecho una llamada, solo una, a un amigo de una empresa de personal para eventos. El resto había sucedido de forma natural. Las empresas protegían sus relaciones con clientes multimillonarios. El sector del personal era pequeño. Las noticias se difundían rápidamente. En cuestión de días, Marcus Cole se había quedado sin trabajo. Elliot sonrió ante las pantallas. Todo el mundo subestimaba lo fácil que era arruinar la vida de alguien. Unas cuantas llamadas, unas cuantas conversaciones estratégicas, un pequeño empujón en la dirección en la que la gente ya se inclinaba. Victoria se mantendría ocupada persiguiendo una amenaza fantasma. Mientras tanto, Elliot movería las piezas para que todo encajara. Marcus Cole, con un traje de segunda mano que no le quedaba bien, estaba sentado en la sala de espera fuera de las oficinas ejecutivas de Hale Group. Había mentido para pasar la seguridad. Había dicho que era un consultor de salud interesado en hablar sobre la fundación benéfica de Victoria. Era una mentira poco convincente, pero fue suficiente. Su teléfono vibró. Un mensaje del hospital. Lucas tenía fiebre. Querían ingresarlo para observarlo. ¿Podría Marcus recogerlo del colegio y llevarlo al hospital? 3 minutos más tarde, la asistente de Victoria lo llamó. La oficina era exactamente como él esperaba. Ventanas de suelo a techo, muebles modernos que parecían caros e incómodos. Y Victoria Hale de pie detrás de un escritorio de cristal, mirándolo con evidente confusión. Soy consultor de salud, dijo Marcus, su mentira desvaneciéndose antes de que pudiera siquiera sentarse. Pero eso no es cierto.
Soy el hombre de la fiesta, el camarero. El rostro de Victoria cambió. Sorpresa. Luego, algo que parecía cálculo. Sus manos se tensaron sobre el escritorio. No sé qué quieres, dijo fríamente, pero mi equipo de seguridad está a solo una llamada de distancia. Marcus había ensayado esta conversación en su coche durante 20 minutos. Entonces le había parecido razonable. Ahora, de pie frente a ella, le parecía desesperada. Sonaban como las palabras de un hombre que se ahoga. Quiero saber por qué, dijo. Me viste luchando. Podrías haberlo dejado pasar. Pero no lo hiciste. Te aseguraste de que no pudiera trabajar. No solo en tu empresa, en todas partes. Quiero saber por qué me hiciste eso. Victoria no respondió de inmediato. Pulsó un botón en su escritorio. Elliot apareció en la puerta de su oficina en cuestión de segundos, como si hubiera estado esperando cerca para ese momento exacto. Este es el camarero, dijo Victoria en voz baja, dirigiéndose a Elliot, pero mirando a Marcus. Acaba de entrar en mi oficina y ha mentido a seguridad. Elliot dio un paso adelante con una expresión de preocupación comprensiva que parecía ensayada, practicada. Ya sabes, Victoria, esto es exactamente lo que hablamos. Elliot dijo, esto es lo que pasa cuando muestras misericordia. Lo interpretan como debilidad. Vuelven a por más. Marcus miró a ambos. ¿De qué estás hablando? Es una amenaza, continuó Elliot como si Marcus no hubiera hablado. Entró en esta oficina con falsos pretextos. Está claramente inestable. Tenemos que documentarlo. Tenemos que protegernos. El rostro de Victoria se endureció. Vete, le dijo a Marcus, y entiende algo. Yo controlo esta industria. Si intentas algo, demandas, prensa, lo que sea, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún sitio. ¿Me entiendes? Marcus salió de la oficina sin decir nada más. Pero mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo, hizo sus propios cálculos. Tenía un arma, un secreto, algo que podía destruir la imagen cuidadosamente construida de Victoria Hale. La pregunta era si estaba lo suficientemente desesperado como para utilizarlo. Marcus se sentó en la cafetería del hospital frente a la doctora Sarah Hammond, la cardióloga de Lucas. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera enfermizo y pálido. El café de Marcus estaba frío. La expresión de la doctora Hammond era comprensiva, pero firme. La cirugía costaría $80,000, dijo la doctora Hammond, revisando el plan de tratamiento actualizado con la precisión de alguien que había pronunciado ese discurso cientos de veces. Su seguro cubre el 60%, eso deja $32,000 de su bolsillo. La monitorización preoperatoria prolongada supone otros $500 al día. Estamos hablando de unos costes importantes. Marcus hizo los cálculos en su cabeza. Sabía ya que las cifras no le favorecerían. $80,000 menos la cobertura del seguro. $32,000 que no tenía y que nunca tendría. $32,000 que bien podrían ser 32 millones. ¿Cuánto tiempo podemos esperar?, preguntó, sabiendo ya la respuesta, pero esperando un milagro. 6 meses, quizá 9 si tenemos suerte. Después de eso, su corazón se deteriorará más allá de lo que podemos controlar con medicación. El riesgo de muerte súbita cardíaca aumenta exponencialmente. Lucas estaba en la habitación 414 durmiendo bajo las luces fluorescentes. Tenía 10 años. Nunca había ido a un campamento de verano. Nunca había jugado al béisbol en la liga infantil. Nunca había tenido una infancia normal. En cambio, había pasado su infancia con batas de hospital, aprendiendo a leer los monitores junto a su cama, como otros niños aprenden a leer libros. Marcus regresó a su apartamento esa noche. Rachel Patterson lo esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y la expresión impasible. 2 semanas, dijo. Te di 2 semanas, Marcus. Te quedan 10 días. Lo sé. ¿De verdad? Porque tengo otras 3 familias que pagarían a tiempo. No dirijo una organización benéfica. Dirijo un negocio. Marcus subió las escaleras sin responder. Tenía 7 llamadas perdidas de agencias de empleo, todas ellas rechazos corteses.
Un mensaje de su antiguo banco, advertencia de descubierto. 3 mensajes de la escuela de Lucas sobre el pago de la matrícula que no había abonado. Se sentó en el borde de la cama y abrió su ordenador portátil. Buscó secretos de Victoria Hale y no encontró nada relevante. Probó con polémica del grupo Hale y solo encontró artículos sobre su fundación benéfica. Donantes anónimos, beneficiarios sin nombre. Un misterio envuelto en altruismo. Él conocía una parte de ese misterio. Lo llevaba como un arma cargada en su pecho. Había obtenido la información por accidente años atrás. Un amigo que trabajaba en la administración de un hospital lo había mencionado una vez de pasada, con una discreción que sugería que no era información que pudiera compartir. Marcus había comprendido inmediatamente que se trataba de algo importante, algo que podía hacer daño a alguien, algo que podía destruir a alguien si se utilizaba correctamente como arma. Nunca había pensado en utilizarlo. Nunca había pensado en Victoria Hale. Pero la desesperación estaba reescribiendo su arquitectura moral a cada hora que pasaba. A las 9 en de esa noche, Marcus había decidido qué hacer. No la chantajearía, no la extorsionaría. Simplemente le haría entender que lo sabía. Le haría comprender la vulnerabilidad de su posición. Quizás el miedo lograría lo que la súplica directa no podía. Victoria estaba sentada en su oficina ejecutiva en el piso 42, mirando su reflejo en el vidrio negro de sus ventanas. Era casi medianoche. La ciudad se extendía bajo ella en constelaciones eléctricas. Podía ver su propio rostro reflejado en el cristal y parecía el rostro de una desconocida. No había dormido bien en 4 días. El agotamiento se estaba convirtiendo en un peso físico que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. El hombre de la fiesta había entrado en su oficina y había hecho referencia a un secreto. No era el secreto que más le asustaba. Tenía una docena de secretos cuidadosamente guardados en su interior, como armas en un arsenal, pero él sabía lo suficiente como para aterrorizarla. Sabía que ella ocultaba algo, y luego se había marchado, dejándola suspendida en un estado de ansiosa expectación. Elliot la había tranquilizado. Elliot siempre lo hacía. Está tratando de meterse en tu cabeza, le había dicho Elliot. La clásica intimidación. No sabe nada concreto, solo está tanteando el terreno. Pero Victoria había construido su imperio distinguiendo entre las bravuconadas y las amenazas reales. Este hombre no estaba fanfarroneando. Recuperó las imágenes de seguridad de la infiltración en la oficina. Lo vio entrar con falsos pretextos. Observó su rostro mientras se negaba a responder a su pregunta. Observó el miedo en sus ojos cuando ella lo amenazó. No parecía un hombre que estuviera tanteando el terreno. Parecía un hombre que se estaba ahogando. Victoria abrió un navegador seguro y buscó a Marcus Cole, 33 años, sin presencia en las redes sociales, sin antecedentes penales. Una agencia de empleo lo había colocado en su fiesta. Hizo una llamada telefónica. Thomas, soy Victoria Hale. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Marcus Cole. Thomas habló durante 4 minutos. Padre soltero, hijo con graves problemas médicos, desesperadamente pobre, desesperadamente inteligente. El tipo de hombre que tendría 3 trabajos y aún así no lograría sobrevivir. Victoria colgó el teléfono sin responder. Ese hombre no era una amenaza para su empresa, era una amenaza para su conciencia. Había destrozado a alguien que en realidad no había hecho nada para merecerlo. Simplemente había reaccionado a la humillación de un vestido de fiesta y un ego herido. No debería haber sentido nada al darse cuenta de ello. Había construido toda su vida sobre el principio de que las emociones eran un lastre. Pero algo estaba cambiando en la oscuridad de su oficina a medianoche. Elliot Kane estaba en su apartamento cuando Victoria lo llamó a la milófona de la madrugada. Elliot había estado esperando esa llamada. La había planeado. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre este Marcus Cole, dijo ella sin preámbulos. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Con quién está relacionado? Elliot sonrió al ver su reflejo en la pantalla del ordenador. La operación estaba saliendo a la perfección. Victoria tenía miedo. Miedo de que la gente cometiera errores. Miedo de que la gente se distrajera.
La gente distraída no se daba cuenta de que sus imperios se estaban desmantelando desde dentro. Ya lo estoy investigando. Elliot mintió con naturalidad. Parece peor de lo que pensábamos inicialmente. ¿Qué quieres decir? Está conectado con gente de los medios de comunicación. Ha estado recopilando información sobre ti. Probablemente esté preparando una demanda, o peor aún, una campaña de prensa diseñada para destruir tu reputación. La respiración de Victoria cambió. Elliot lo notó. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella. Me llamó una fuente de uno de los periódicos. Querían saber si tenía algún comentario antes de publicar. Esto no era cierto. Ningún periódico había llamado. Pero Elliot había aprendido que Victoria era más susceptible a las amenazas que venían de múltiples direcciones simultáneamente. Si creía que Marcus Cole estaba conspirando activamente contra ella, si creía que los medios de comunicación ya estaban interesados en su historia, entonces no dudaría en actuar. ¿Qué hacemos?, preguntó Victoria. Nos adelantamos, dijo Elliot. Averiguamos exactamente lo que sabe y lo que planea hacer con ello. Y luego eliminamos la amenaza antes de que ella nos elimine a nosotros. Marcus pasó la semana siguiente oscilando entre la desesperación y la cobardía. Conocía a una periodista de la época. Habían ido juntos a la universidad. Podía ponerse en contacto con ella. Podía contárselo todo. Podía dejar que la verdad sobre Victoria Hale se difundiera entre la opinión pública. Pero cada vez que abría su correo electrónico para redactar el mensaje, su mano se paralizaba. ¿Qué era él? Un chantajista. Un hombre dispuesto a destruir la vida de alguien porque sus propias circunstancias se habían vuelto insoportables. ¿Era eso en lo que se había convertido? En lugar de eso, trabajó. Condujo durante 18 horas el miércoles y ganó $240. Dio clases particulares a 4 estudiantes el jueves por la noche y ganó $90. El viernes consiguió un trabajo de limpieza, trabajando en un edificio de oficinas después de medianoche, y ganó $60 por 4 horas de trabajo. El viernes por la noche tenía $700. Aún le faltaba dinero y el plazo de su casero vencía el lunes por la mañana. Se sentó en su coche a las 12 de la madrugada, comprendiendo claramente su situación. Tenía un arma, un secreto, algo que podía destruir la imagen cuidadosamente construida de Victoria Hale, pero también comprendió otra cosa. Si revelaba ese secreto, se convertiría en el villano. Se convertiría en lo que Victoria ya creía que era. Así que tomó una decisión diferente. Se pondría en contacto con Jennifer en ese momento, no con todo el secreto, sino con la información suficiente para despertar la curiosidad del público. No para destruir a Victoria, sino para obligarla a reconocerlo. Esa tarde le escribió un mensaje cuidadoso. Jennifer, necesito contarte algo sobre Victoria Hale. No para publicarlo, todavía no. Pero necesito que sepas que ella está ocultando algo importante. Algo que podría cambiar la forma en que el mundo la ve. No puedo decirte qué es, pero puedo decirte que está aterrorizada. Y puedo decirte que está dispuesta a destruir a personas para proteger este secreto. La pregunta es, ¿por qué una mujer así estaría tan aterrorizada por un hombre como yo? Jennifer lo llamó 2 horas más tarde. Marcus, ¿de qué estás hablando?, preguntó ella. No puedo explicarlo por teléfono, dijo él. Pero puedo decirte que esto es una historia, no un artículo sensacionalista. Una historia humana. Envíame lo que tengas, dijo Jennifer. Todo excepto el secreto. Marcus le envió los documentos, los correos electrónicos del hospital, los registros de su empleo, las capturas de pantalla de sus rechazos laborales, las copias de los artículos que Elliot había publicado. Jennifer volvió a llamar a medianoche. Esto es una historia, dijo. Es una historia sobre el poder, sobre lo que ocurre cuando alguien utiliza su influencia para destruir a otra persona. ¿Cuándo lo publicarás?, preguntó Marcus. Mañana, en la edición de la tarde. 2 días después, la noticia saltó a Internet. Una multimillonaria directora ejecutiva oculta un secreto familiar. El titular decía, una rica ejecutiva podría estar ocultando detalles de su vida personal al público. El artículo era vago pero perjudicial. Citaba a Marcus Cole como fuente, aunque no lo nombraba directamente,
sugiriendo que Victoria Hale ocultaba algo. Cuestionaba por qué una mujer con intereses caritativos tan visibles mantenía su vida personal totalmente oculta. La historia no mencionaba lo que Victoria supuestamente ocultaba, pero creó un vacío de incertidumbre que los medios de comunicación se apresuraron a llenar con especulaciones. Victoria supo inmediatamente que Marcus lo había filtrado. Llamó a Elliot. Ya está hecho, dijo. La palabra destruido flotaba en el aire entre ellos. En 36 horas, Elliot elaboró una contrahistoria. Identificado el posible chantajista en el escándalo del grupo Hale, rezaba el nuevo titular. El artículo describía a Marcus con precisión. Un antiguo empleado descontento, un hombre con problemas económicos, un hombre lo suficientemente desesperado como para amenazar a una multimillonaria. El teléfono de Marcus explotó con notificaciones. Su nombre circulaba por las redes sociales. Capturas de pantalla del artículo. La gente lo llamaba estafador, timador. Su vecino vio la noticia y dejó de saludarlo. Los padres de sus alumnos cancelaron sus reservas. Rachel Patterson fue a su apartamento la noche en que se publicó la noticia. Llevaba en la mano una versión impresa del artículo y tenía el rostro impasible. «Tienes que irte», dijo con tono seco. «Mañana tengo que proteger mi hipoteca. No puedo permitirme este tipo de atención». «Eres un lastre. Yo no hice lo que dicen», dijo Marcus. «No me importa», respondió Rachel. «Me importa mi propiedad». Al día siguiente, Lucas fue acosado en el colegio. El director informó a Marcus de que les preocupaba el ambiente que Lucas estaba creando. Sugirieron que tal vez Lucas debería cambiarse de colegio. Marcus colgó el teléfono y se sentó en su coche. Se quedó allí durante 3 horas sin arrancar el motor. Había desatado algo que no podía controlar. Ya no era un padre desesperado. Era un criminal. Era el villano de una historia que ya se había escrito sin su participación. Victoria recibió una llamada de Elliot a las 8 de la tarde. «Ya está hecho», dijo Elliot simplemente. «La narrativa está establecida. Tu reputación está protegida». Victoria debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió algo que no podía identificar. No era culpa, pero era algo parecido a la culpa. «¿Está acabado?», preguntó. «Completamente», confirmó Elliot. «Está aislado, está desesperado, está acabado». Victoria colgó el teléfono y volvió a mirar la ciudad. Había conseguido lo que quería. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo esencial? Victoria estaba sola en la oficina a las 11:45 de un jueves por la noche, cuando decidió apagar su ordenador. No había dormido en 3 días. El agotamiento estaba afectando a su juicio. Le temblaban las manos cuando tocó el teclado. Estaba apagando las luces cuando oyó la voz de Elliot procedente de la sala de conferencias. Su tono era diferente al habitual. La cuidadosa profesionalidad se había evaporado. Lo que quedaba era pura ambición, la verdad bajo la máscara. Victoria retrocedió hacia la oscuridad y escuchó. Elliot estaba hablando por el altavoz. Se oyó la voz de una mujer, mayor, y Victoria tardó un momento en reconocer a su madre. «¿Estás seguro de que la Junta votará con nosotros el próximo martes?», preguntó su madre. «Absolutamente seguro», respondió Elliot. Victoria ha estado distraída con la situación de Marcus Cole. Mientras ella se defendía de una amenaza fantasma, yo he estado posicionando a los miembros de la Junta. 3 de ellos están completamente convencidos. Otros 2 están indecisos, pero se alinearán una vez que vean por dónde sopla el viento. ¿Y qué hay de la propia Victoria? Se verá obligada a dimitir a finales de mes. Entonces asumiremos el control de Hale Group. Utilizaremos los recursos de la empresa para estabilizar el negocio de nuestra familia. Después de eso, no importa lo que le pase a Hale Group, extraemos lo que necesitamos y seguimos adelante. Victoria se oyó respirar en la oscuridad. Sonaba muy fuerte. Sonaba como la respiración de una mujer cuyo mundo se derrumbaba. «¿Y el camarero?», preguntó su madre. «¿El chantajista?». La risa de Elliot fue fría y despreocupada. Nunca fue una amenaza. Inventé toda la amenaza para mantener a Victoria paranoica y reactiva. Ese hombre está completamente acabado.
No tiene trabajo, ni credibilidad, ni futuro. Aunque intentara decir la verdad ahora, nadie le creería. Es el villano de su propia historia. Tú lo orquestaste todo. Cada llamada telefónica, cada historia filtrada, cada escándalo que la asustó. El hombre es cardiólogo, o lo era. Tenía problemas personales. Y cuando sirvió en la fiesta de Victoria y ella lo humilló, se convirtió en un blanco fácil. Simplemente canalicé su desesperación hacia algo que me beneficiaba. La mujer al teléfono se rió. Era un sonido sin calidez. Eres brillante, Elliot. Soy necesario, corrigió Elliot. El negocio familiar está muriendo. Esta empresa es nuestra única esperanza, y ahora es nuestra. Victoria esperó hasta oír que Elliot colgaba. Esperó 30 segundos más, de pie en la oscuridad, comprendiendo que todo lo que había construido se basaba en mentiras que había permitido que Elliot le contara. Pero había otra revelación en lo que él había dicho. Un cardiólogo. El hombre de la fiesta era cardiólogo. Las manos de Victoria comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio. Sacó su teléfono y buscó en su archivo de correos electrónicos. 7 años. Retrocedió 7 años y encontró la cadena de mensajes del Hospital Metropolitano. Y allí estaba el nombre de un médico. Marcus Cole, cardiólogo. El joven que había acudido a su habitación del hospital tras la operación de urgencia de Lily 7 años atrás. El joven que la había mirado como si fuera la persona más importante del mundo. El joven que le había cogido la mano y le había dicho, su hija se va a poner bien. Se lo prometo. Me aseguraré de que se ponga bien. El joven que había desaparecido de su vida al día siguiente y al que no había vuelto a ver hasta que se arrodilló en el suelo de su gala benéfica. Victoria se sentó en su silla y sintió que algo dentro de ella se derrumbaba y cambiaba de forma. El hombre al que había destrozado era el hombre que había salvado la vida de su hija. El hombre al que había humillado públicamente era el hombre al que una vez había amado, o creído amar, en el breve momento en que creyó que era capaz de amar y él había intentado decírselo. Él había intentado preguntarle por qué le había hecho eso y en lugar de escucharle, ella le había amenazado. A la midnight de la madrugada, Victoria llamó a seguridad y hizo que sacaran a Elliot del edificio. No le habló. Observó cómo los guardias lo acompañaban hacia el ascensor. Observó cómo su rostro pasaba de la confianza al miedo al darse cuenta de que ella lo sabía. Cuando se hubo ido, Victoria fue a la sala de conferencias y llamó a su junta directiva. Lo hizo a la 1:30 de la madrugada. Les dijo que Elliot Kane había estado orquestando un golpe. Les dijo que había escuchado los detalles. A las 3 horas de la mañana, había conseguido suficientes votos para destituir a los aliados de Elliot de sus puestos. A las 4 Houston se había puesto en contacto con un abogado. A las 5 Houston se sentó sola en su oficina y contempló lo que tenía que hacer a continuación. La rueda de prensa estaba prevista para el viernes al mediodía. Victoria no durmió. Se sentó en su oficina viendo salir el sol, consciente de que estaba a punto de reconstruirse o de destruirse por completo. No había término medio. Los periodistas llenaron la sala exactamente a las 12:20. Victoria se subió al estrado. Tengo que pedir disculpas públicamente, comenzó. Hace 7 semanas, un hombre llamado Marcus Cole fue contratado para trabajar en uno de mis eventos benéficos. Se produjo un accidente. Yo respondí con crueldad y abuso de poder. Utilicé mi influencia para asegurarme de que no pudiera encontrar empleo. Permití que se difundieran falsas narrativas sobre él. Lo hice porque tenía miedo. La sala estalló. Victoria continuó. Marcus Cole no es un criminal, no es un chantajista. Es un cardiólogo que hace 7 años salvó la vida de mi hija durante una operación de urgencia. El ruido en la sala se volvió ensordecedor. He pasado los últimos 7 años ocultando el hecho de que tengo una hija adoptiva, dijo Victoria, alzando la voz. Lo he ocultado porque me avergonzaba mi propia incapacidad para ser una buena madre, porque tenía miedo de lo que el mundo pensaría de mí. Respiró hondo. Marcus Cole intentó decirme quién era. Intentó preguntarme por qué le estaba haciendo esto.
Y en lugar de escucharle, le amenacé. Permití que mi director de operaciones difundiera mentiras sobre él, y no hice nada cuando su vida quedó destruida. La voz de Victoria no vaciló, pero sus manos agarraron el atril con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Con efecto inmediato, Hale Group proporcionará a Marcus Cole cobertura médica completa para la cirugía cardíaca de su hijo. También le ofrecemos su antiguo puesto como cardiólogo consultor en el Metropolitan Hospital, si decide aceptarlo. Además, emitiremos un comunicado público aclarando que todas las acusaciones anteriores contra él son falsas y se basaban en información inventada. Miró directamente a las cámaras. He pasado toda mi vida creyendo que el poder significaba no tener que pedir perdón nunca. Estaba equivocada. Ahora pido perdón. Los periodistas seguían gritando, pero Victoria ya se había alejado del atril. Marcus se enteró de la rueda de prensa por una alerta de noticias en su teléfono. Estaba sentado en un refugio para personas sin hogar en Queens, utilizando su Wi-Fi gratuito para buscar trabajo en otros estados. Estaba pensando en marcharse de Nueva York y empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera. Leyó el artículo 2 veces, luego 3. Victoria Hale se había disculpado públicamente con él. Había revelado que tenía una hija adoptiva. Había revelado que él era cardiólogo. Había revelado que él había salvado la vida de su hija hacía 7 años. Todo había salido a la luz. Todo se había sabido. Esa misma tarde, llamaron del hospital. El administrador habló durante varios minutos y le explicó que querían que Marcus volviera. Lo querían inmediatamente. Habían revisado su expediente y lo habían encontrado ejemplar. También habían decidido cubrir todos los gastos médicos de su hijo. Marcus colgó el teléfono y lloró por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. 2 semanas más tarde, Marcus se sentó frente a Victoria en una cafetería del centro. Era un lugar público elegido deliberadamente. Ambos entendían que no podían estar solos juntos sin que hubiera malentendidos. Victoria parecía diferente. La reina de hielo se había descongelado ligeramente. Tenía ojeras que sugerían que no había dormido. Había algo en su expresión que sugería que había estado pensando y sintiendo de verdad. No sé por dónde empezar, dijo Victoria. Entonces no lo hagas, respondió Marcus. Solo escucha. Le contó lo de la operación de hacía 7 años. Una niña de 12 años con un defecto cardíaco congénito. Una operación de urgencia a las 3 de la madrugada. Una familia que la había abandonado. Una joven que entró en su habitación del hospital con los ojos aterrorizados y decididos a partes iguales. Me preguntaste si podía salvarla, dijo Marcus. No me lo exigiste, me lo pediste como si pensaras que podría decir que no. Como si entendieras que dijera que no. Victoria escuchó sin interrumpir. Hice todo lo que pude, continuó Marcus, y por algún milagro funcionó. Cuando fui a verla al día siguiente, te vi en su habitación. Vi cómo la mirabas. Vi a una mujer que había decidido convertirse en madre de una niña que había sido rechazada por el mundo. Marcus se detuvo. Apartó la mirada del rostro de Victoria. Te amaba, dijo. No porque fueras hermosa, ni porque fueras poderosa. Te amaba porque en ese momento vi quién eras realmente. Vi más allá de las murallas que habías construido cuidadosamente y creí que podías ser amada, que merecías ser amada. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Y entonces supe que tenías una relación, continuó Marcus, que la mujer que creía haber vislumbrado no era real, que eras como todos los demás, que utilizabas a la gente, la descartabas y te protegías a toda costa. Así que me fui. Dejé mi trabajo, me alejé del hospital, me alejé de ti. ¿Por qué? Preguntó Victoria en voz baja. Porque era un cobarde, dijo Marcus. Porque no podía soportar verte ser alguien en quien no creía. Y también porque estaba enfadado. Estaba enfadado porque te había abierto mi corazón y solo había encontrado vacío al otro lado. Victoria asintió. Entendía en parte lo que eso significaba. Dejé la medicina porque no podía soportar recordarte cada día, dijo Marcus. Me fui porque estaba llorando por algo que en realidad nunca había tenido. Victoria se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. Él no la apartó. Quiero contarte mi pasado, dijo Victoria. Sobre por qué estaba en esa relación,
sobre por qué construí muros tan altos que nadie podía atravesarlos. Pero no sé si merezco la oportunidad. No la mereces, dijo Marcus, pero creo que necesito escucharlo de todos modos. Hablaron durante 4 horas. Victoria reveló la verdad sobre Lily. La habían abandonado en el hospital con un defecto cardíaco congénito. Tenía 5 años. Victoria había estado casada con un hombre que la abandonó cuando perdió el embarazo a los 7 meses. Algo se rompió dentro de ella. Decidió que no merecía ser feliz. Entonces conoció a Lily y Lily derribó todos los muros. Estaba aterrorizada, dijo Victoria. Me aterrorizaba que vieras cómo era realmente y me dejaras. Así que me fui primero. Me convencí a mí misma de que estaba protegiendo a Lily al mantenerte fuera de nuestras vidas. Me dije a mí misma que no necesitaba a nadie. ¿Y lo estabas?, preguntó Marcus. No, admitió Victoria. Me sentía sola. Estaba tan increíblemente sola que a veces apenas podía respirar. Pero me había convencido a mí misma de que la soledad era el precio de la seguridad. Marcus lo entendió. Él había hecho algo similar. Se había convencido a sí mismo de que el dolor era el precio de la integridad. No sé si podemos arreglar esto, dijo Marcus finalmente. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si tú puedes confiar en mí. Lo sé, respondió Victoria. Pero me gustaría intentarlo, si me dejas. Hoy no, dijo Marcus. Por ahora no. Pero con el tiempo, quizá esté dispuesto a intentarlo. 3 meses después, Marcus había vuelto al hospital como cardiólogo consultor. Trabajaba 3 días a la semana. El resto de días los pasaba con Lucas, que se estaba recuperando muy bien de la operación. El niño ya podía correr, podía jugar, podía ser un niño. Lily lo llamó una tarde. Había encontrado una vieja fotografía suya en el archivo del hospital. En la fotografía llevaba una bata quirúrgica y había algo en su expresión que sugería que acababa de realizar un milagro. ¿Eres tú?, le preguntó Lily cuando lo visitó en el hospital la semana siguiente. Sí, confirmó Marcus. ¿Me salvaste la vida? Hice mi trabajo, respondió Marcus con cautela. Tu madre fue quien te salvó la vida. Ella fue quien decidió amarte cuando nadie más lo hacía. Lily lo pensó. ¿Puedo volver a verte? Sí, respondió Marcus. Si tu madre está de acuerdo. Los tres se reunieron un sábado por la tarde en Central Park. No fue un momento romántico, pero fue sincero. Lily caminaba entre ellos, cogida de la mano de ambos. Marcus y Victoria caminaban a una distancia prudente. No eran amigos, pero tampoco desconocidos. Gracias por salvarme la vida, le dijo Lily a Marcus. Gracias por ser valiente, respondió Marcus. Victoria los miró a ambos y sintió algo que no se había permitido sentir en 7 años. Esperanza, no esperanza de romance, ni esperanza de una solución fácil, sino esperanza de que la curación fuera posible. Caminaron por el parque mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la hierba. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Por primera vez en meses había paz. No resolución ni redención, sino paz. Y la paz resultó ser a veces